titulares. El SNAI confirma que el quebranto de salud de Jorge Glass se dio por no haberse alimentado por más de 24 horas. Presidente de la República Daniel Noboa justificó su decisión para ingresar a la embajada mexicana. Consejo de la Judicatura destituyó al juez que dispuso el traslado de alias Fito. Las remesas que recibió Ecuador en el 2023 superaron la cifra recibida desde el exterior en 2022. La policía decomisó 2 toneladas de droga en la zona rural de Manta. Miles de personas en Norteamérica pudieron disfrutar el eclipse solar de este 8 de abril. Y en los deportes, dirigentes de clubes se reunieron en Quito. En principio, buscarán soluciones ante la falta de pago de la cablera que transmite la Liga Pro. Televidentes, bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar en este lunes 8 de abril. Hoy un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el pedido de suspensión condicional de la pena en el caso Olavini. El ciudadano sueco sentenciado por acceso no consentido a un sistema informático en grado de tentativa tendrá que presentarse ante un juzgado cada 15 días. Iniciamos. Con el cierre de la Embajada de México en Quito, los ecuatorianos que intentaban tramitar su visa se quedaron sin respuesta de cómo continuar los procesos. Existe incertidumbre entre los ecuatorianos que residen en México, pues no saben qué ocurrirá tras el cierre de la embajada por tiempo indefinido. Los ecuatorianos esperan respuesta sobre sus solicitudes de visa, renovación o pedidos de nacionalidad. Con muchas dudas y pocas respuestas, así se encuentran los ecuatorianos que solicitaron la visa mexicana o hacia otros trámites y ahora no saben qué va a ocurrir tras el cierre de la embajada. Entre los servicios consulares suspendidos está la obtención de visas de turismo, de estudio, laborales, de residencia temporal y permanente. Más de un compatriota que tenía cita para este lunes tras lo sucedido demostraron su preocupación. Hacer un viaje fuera de acá y también usted sabe que el documento para viajar es el pasaporte y no lo puedo hacer, es la semana que viene. Las agencias de viaje también han presentado problemas. Los teléfonos de estos negocios no han dejado de sonar por los turistas que adquirieron paquetes a la Ciudad de México, Acapulco o Cancún. Más se están repitiendo es ecuatorianos que tienen que renovar su documentación ecuatoriana. No tengo pasaporte nuevo, no tengo pasaporte antiguo, estoy indocumentado en Ecuador en México porque la visa está plasmada en ese pasaporte antiguo. Recordar que en marzo se iba a activar un consulado móvil en Guayaquil para la atención de mexicanos y para solicitudes de visa a extranjeros, pero eso también quedó en pausa. Ahora, los ecuatorianos piden a las autoridades competentes se aclare qué pasará con sus trámites y solicitudes. Cabe la pena mencionar que la Cancillería hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Y este martes, en horas de la tarde, se conoció que el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado inicialmente hasta el Hospital Militar de Guayaquil. Sin embargo, minutos después fue llevado al Hospital Naval, donde se encuentra internado. Fuentes policiales confirmaron que lo encontraron en estado de coma, pero según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad SNAI, la descompensación de Glass habría sido por la negativa de ingerir alimentos durante más de 24 horas. Hasta el momento, la seguridad en las inmediaciones del Hospital Naval ha sido reforzada. Según el SNAI, el estado de salud de Glass es estable y permanecerá en observación durante las próximas horas. Mientras tanto, el abogado de Jorge Glass presentó un recurso de habeas corpus y se espera la resolución en las próximas horas. Yo voy a explicar cuál es el fundamento del habeas corpus que se presentó el día de hoy en Quito, en la Corte Nacional de Justicia. Lo que se sostiene en el habeas corpus es que la privación de la libertad de Jorge Glass Espinel es ilegal. La pregunta que deberá hacerse el juez o la sala de la Corte Nacional que aboque conocimiento del habeas corpus es: ¿el procedimiento
para detener a Jorge Glass respetó o no la ley. Bueno, la respuesta categórica e inequívoca es que no. El país y la comunidad internacional debe estar atenta, porque en el habeas corpus que se va a resolver en las próximas horas, hay dos caminos. Los jueces aplicarán el derecho y declararán que la detención de Jorge Glass es ilegal por la forma, o le darán espalda al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, porque el asilo es un derecho humano, y a la misma legislación interna. Y si niegan el habeas corpus, nos estarán regresando a la prehistoria del derecho internacional. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá este martes a las 15 horas de Ecuador para tratar el incidente con México. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado una reunión para este martes 9 de abril, a petición de Ecuador, para tratar sobre el reciente incidente con México desatado tras el asalto de las fuerzas ecuatorianas, con el fin de sacar de ahí al ex vicepresidente Jorge Glass aliado a Rafael Correa. El asalto motivó una ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México, que en diciembre había concedido asilo político a Glass y tenía previsto sacarlo de Quito. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. La reunión de carácter extraordinario de la OEA ha sido convocada a las 15 horas de Ecuador, este martes en Washington, y tendrá como orden del día las normas de las relaciones diplomáticas y de asilo. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Ecuador se adelanta así al mismo Luis Almagro, presidente de la OEA, que el sábado pasado anticipó que pensaba pedir una reunión del Consejo Permanente de la institución para tratar la cuestión, después de haber rechazado el asalto a la embajada y a cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas. Almagro manifestó también su solidaridad con quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. De su parte, la canciller de nuestro país, Gabriela Sommerfeld, confirmó que a la mencionada reunión enviarán a una misión de 3 embajadores para tratar la crisis diplomática con México. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Seguimos con este tema porque el presidente de la República, Daniel Noboa, y la canciller Gabriela Sommerfeld se refirieron a la irrupción en la Embajada de México en Quito. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa justificó este lunes la decisión de ingresar por la fuerza a la Embajada de México el pasado viernes para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, hecho que motivó la ruptura de relaciones diplomáticas. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad, que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. La canciller Gabriela Sommerfeld argumentó que México incumplió artículos de la Convención de Viena al otorgar protección y asilo político a Glass y reveló quién tomó la decisión de irrumpir en la sede diplomática. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. Inti Groneberg, científico y analista de temas políticos, considera que la decisión de ingresar no tiene justificación y será muy difícil de defender a escala internacional. Si no respeta el territorio soberano de una embajada, ¿cómo sabemos si va a respetar las casas, los domicilios de la gente, simplemente por oponerse a su posición? Así han empezado gobiernos autoritarios y la historia nos dice eso, y eso es gravísimo.
La defensa del ex vicepresidente presentó este lunes un pedido de habeas corpus que apunta a una eventual liberación del político. Mientras tanto, la situación se mantiene invariable en los exteriores de la embajada en Quito, con presencia policial en medio de múltiples inquietudes sobre la atención consular. Y la bancada de la Revolución Ciudadana ingresó la noche del 7 de abril los pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, y la canciller Gabriela Sommerfeld. Esto tras la incursión policial a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, lo que provocó la ruptura de las relaciones entre ambos países. El pedido contra Palencia fue presentado por Leonardo Berresueta y Yajaira Urresta. El día de ayer presenté un juicio político para la canciller Sommerfeld con 43 firmas de respaldo por incumplimiento de funciones. Recordemos lo que pasó lamentablemente el 5 de abril durante las horas de la noche y madrugada del 6 de abril del 2024. También el maltratado de relaciones internacionales, el incumplimiento y vulneración a la Convención de Viena, a las relaciones diplomáticas internacionales y además también el conflicto que la señora Sommerfeld nos provocó con el hermano país de Rusia. Con votación unánime, el Consejo de la Judicatura destituyó a Diego Poma, quien era juez de garantías penitenciarias, al considerar que vulneró la independencia interna de los servidores judiciales, argumentando el uso de sus facultades de supervisión. Poma atrajo la mirada del Consejo de la Judicatura en el marco del traslado de Adolfo Macías Villamar, alias Fito y líder de los choneros, a la cárcel regional de Guayaquil, tras permanecer cerca de un mes en La Roca. Recordemos que alias Fito logró fugarse de la regional el 7 de enero de 2024. Por otro lado, el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt inició este lunes 8 de abril. Pollitt enfrenta acusaciones graves del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala en 6 cargos relacionados con lavado de activos y encubrimiento. Este lunes inició el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Pollitt es considerado una figura clave en la década del correísmo en Ecuador. Él enfrenta acusaciones graves por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señalan en 6 cargos relacionados con lavado de activos y encubrimiento. Entre los cargos figuran 1 por conspiración para cometer lavado de activos, 3 por encubrimiento de lavado de activos y 2 por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas. Estos delitos conllevan penas entre 10 y 20 años de privación de la libertad, las cuales podrían acumularse, lo que podría resultar en una sentencia que lo mantengan tras las rejas por el resto de su vida. El juicio contra Carlos Pollitt se centra en su presunta participación en 3 esquemas de corrupción, incluyendo uno vinculado a Odebrecht, por el cual inclusive ya fue sentenciado en Ecuador. Pollitt habría recibido beneficios económicos por un total de $11.5 millones utilizando cuentas de su hijo. A lo largo de la diligencia intervendrán 19 testigos en contra del excontralor y 3 a su favor, entre los cuales se cuenta el ex ejecutivo de Odebrecht, José Concenciao Santos, el expresidente de Seguros Sucre, Juan Rivas, y el exempresario de Reaseguros, Diego Sánchez. De lo que trascendió, el juicio se extenderá por al menos las próximas 3 semanas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Las familias que supuestamente fueron despojadas de sus propiedades en el marco de un supuesto tráfico de tierras relacionado al exasambleísta Pablo Muentes reclaman sus derechos como propietarios. Tras las revelaciones del caso Purgan, donde Mayra Salazar confirmó que el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes se valió de su poder en el sistema judicial,
en el registro de la propiedad y en el Ministerio de la Agricultura para apoderarse de al menos 1.000 hectáreas de tierras en la zona industrial entre Durán y Yaguachi. El 28 de marzo, 20 familias de la Asociación Patria Nueva retomaron posesión de sus terrenos. Los socios mantienen desde entonces la posesión del ingreso a las 207 hectáreas de los terrenos en disputa. Ahora vigilan estas tierras en unos cambuches improvisados tras la destrucción de sus casas. Mientras que en el kilómetro 16 de la misma vía, los agricultores de la Asociación de Producción Agropecuaria Mariva denunciaron que los repelieron con disparos cuando intentaron adoptar una acción similar. Tras la expropiación, los precios de las tierras se dispararon al ser declarada zona industrial de Durán. Es así que el valor de la hectárea supera actualmente los $15.000. Cabe recalcar que en marzo de 2023, Giovanni Aycar Carrasco, juez de la Unidad Judicial Penal de Durán, firmó 13 órdenes de localización y de detención por ocupación y uso ilegal de suelo y por tráfico ilegal de tierras contra los socios de Patria Nueva. El proceso continúa en disputa. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero quédese en nuestra sintonía porque enseguida volvemos con más noticias de su interés. Regresamos con temas económicos. En 2023, las remesas que recibió Ecuador superaron considerablemente las cifras de 2022. Estados Unidos es el país desde donde más se envió dinero. 5.448 millones de dólares recibió Ecuador en remesas en 2023. Es el monto más alto en dolarización según datos del Banco Central. Esta cifra es 15% más alta que los 4.744 millones de 2022. Al ser Estados Unidos uno de los países donde más migrantes ecuatorianos hay, fue desde donde más remesas se enviaron, con 3.880 millones de dólares, seguido de España con 876,7 millones y en tercer lugar Italia con 181 millones. En cuanto a las provincias que más recibieron remesas, están Guayas con 1.568 millones de dólares, Azuay con 1.179 millones, Pichincha con 880 millones y Cañar con 335 millones. En cambio, el envío de remesas desde Ecuador cerró el 2023 en 700,9 millones de dólares, registrando un aumento de 70,4 millones en comparación a 2022. Cabe señalar que aunque el monto que recibe Ecuador de sus migrantes es alto, la situación económica nacional genera que esos recursos se destinen también a alimentación, vivienda y pago de deudas y no se constituyan como una herramienta de desarrollo. Tania Loor, Noticias Oromar. En un evento público denominado Edúcate Guayaquil, se anunció la entrega de textos escolares para estudiantes de planteles particulares, municipales y fiscomisionales. Este lunes, en el Coliseo de la Unidad Educativa La Inmaculada, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Colombia, se realizó el lanzamiento del programa Edúcate Guayaquil, el cual consiste en la distribución gratuita de textos escolares a planteles educativos, correspondientes al periodo lectivo 2024-2025, reanudando la entrega de libros gratuitos que fue suspendida la administración de Cintia Viteri. Imprimir casi 400.000 libros con 6 textos escolares y eso impacta directamente a la economía de la familia. Quiero que sepan que para el municipio de Guayaquil no hay obra más importante que esta. Podemos hacer 1000 puentes, podemos hacer 1000 calles o cualquier obra de infraestructura, pero no hay nada más importante que invertir en nuestros niños. Durante el acto municipal, la vicealcaldesa de la ciudad, Blanca López, fue enfática en decir que el Cabildo estará muy atento a que los textos escolares sean usados con el fin educativo y no suceda lo mismo con el asunto de las tablets. Va a haber un seguimiento por parte de la EPDACE para que no exista este tema de la venta de libros como lo existió en gobiernos pasados con el tema de la venta de tablets. Estos textos escolares son para los niños, para los adolescentes de varias instituciones educativas de la ciudad. El burgomaestre dijo que los alumnos de 334 escuelas serán favorecidos con textos de matemáticas, lenguas, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, estudio de desarrollo humano, química, biología e historia. El burgomaestre también dijo que los libros irán a 78.000 estudiantes de primero a décimo de educación general y de primero a tercero y bachillerato unificado. Lo tenemos claro, estamos conscientes, hemos incrementado de 2 textos escolares a 6 textos escolares, tenemos también todas las guías para los profesores, para los docentes y estamos felices de este hito.
Hoy entregamos estos libros, vamos a tener otras entregas la primera semana de mayo y vamos a llegar a 334 planteles en la ciudad. Además, el municipio entregará 12.366 guías docentes para los profesores de las unidades educativas. La ciudadanía señaló que este apoyo del Cabildo les representa un gasto menos para su economía que puede ser destinado para otros rubros. El año pasado no nos dieron libros. Entonces fue un gasto extra que tuvo los padres de familia. Imagínense, tienen 1, 2, 3, 4 niños en las instituciones privadas. Entonces ya con lo que nos dan este año sería maravilloso. El regreso de este plan de textos escolares ya había sido anunciado en enero del presente año y ahora con el inicio del año escolar en la costa en abril y mayo se empezará con la distribución de los libros. Por parte de la DACE indicó que se adquirió los derechos de una editorial de prestigio que da veracidad científica al contenido para los estudiantes. Finalmente, los textos cumplen con la normativa curricular del Ministerio de Educación para el año lectivo 2024-2025. Varias delegaciones provinciales llegaron hasta Santo Domingo de los Áchilas el fin de semana para formar parte de diferentes actividades y exigir al gobierno que se mejore la calidad de la educación y se declare en emergencia vial a esta provincia. Desde tempranas horas de este sábado 6 de abril, varias delegaciones llegaron hasta Santo Domingo de los Áchilas para unir fuerzas y explicar mediante rueda de prensa sus solicitudes en cuanto a educación, salud, trabajo y vialidad, pues según los representantes sociales, la situación actual ha perjudicado de manera directa al sistema educativo a nivel nacional. La Marcha Nacional de la Educación es por la seguridad, es frente al alto costo de la vida, es frente a la demagogia del gobierno que quiere cercenar derechos a través de la consulta popular mediante el saqueo de nuestro país y la explotación laboral. No hay seguridad si las vías no están en buen estado. De 8 a 10 instituciones educativas no contarían con los implementos necesarios y estructuras apropiadas para que jóvenes formen parte de sus procesos educativos. Los participantes indicaron además que la vialidad de Santo Domingo de los Áchilas ha generado pérdidas considerables, por lo cual recalcan la necesidad de declarar en emergencia vial a la provincia. Porque no cumple con incrementar los cupos a la universidad. No cumple con entregar el presupuesto de educación, no cumple con generar fuentes de trabajo, no cumple con respetar la voluntad popular frente a la vida en la consulta del Yasuní. Este domingo desde Santo Domingo salieron todas estas delegaciones en marcha hasta la ciudad de Quito para que el 9 de abril se entablen diálogos con las autoridades nacionales y se permita una respuesta que sea favorable para los sectores afectados. Y precisamente sobre este tema, las delegaciones que partieron desde Santo Domingo de los Áchilas avanzaron este lunes por el sur de Quito para protestar en contra de las medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas los recortes presupuestarios y el aumento del precio del gas. Otro de los objetivos es promover el no en la consulta popular. La marcha está liderada por la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Se prevé que este martes lleguen a Carondelet. También les contamos que el ministro de Energía de Colombia, Andrés Camacho, anunció que se limitarán las exportaciones de dicho recurso a Ecuador. La decisión se toma como una medida preventiva debido a la falta de lluvias. Es importante desarrollar todo el ahorro que podamos, entonces lo que hemos hecho es limitar para que esa capacidad de exportación no llegue a un 5% o un 6%, sino que lo limitemos. Al momento hemos entregado los últimos días, después de las medidas que hemos adoptado, un 1% de esa capacidad y pues hace parte de todas las medidas para garantizar que tengamos una mejor recuperación y unos porcentajes importantes para que nuestros embalses recuperen esa capacidad. Y después de 35 días de actividad moderada pero ininterrumpida, los flujos de lava del volcán La Cumbre en la isla Fernandina llegaron al mar. Guardaparques detectaron la situación durante labores de control y vigilancia desde la base en Canal Bolívar al oeste de Isabela. Por ahora, los técnicos estiman que el flujo de lava que descendió por el flanco suroeste del coloso afectó la vegetación endémica de la zona. Con su llegada al mar por túneles subterráneos, es posible que iguanas marinas, peces e invertebrados costeros cercanos a la zona se vean afectados.
Una vez finalizado el estado de excepción en Ecuador, pasamos a revisar cuáles fueron los resultados obtenidos por el bloque de seguridad y las medidas que regirán desde ahora. Luego de los 90 días del estado de excepción, el primer mandatario, Daniel Noboa, declaró la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados mediante el decreto ejecutivo 218. Esto implica que ya no habrá toque de queda en los 61 cantones donde aún era vigente la medida. Ahora los ciudadanos no podrán ser detenidos por el bloque de seguridad. Los locales comerciales podrán extender su horario de atención y los vehículos podrán circular a cualquier hora sin restricción. Durante los últimos 3 meses, el bloque de seguridad ha ejecutado 237.357 operativos que han dejado los siguientes resultados. 18.156 personas fueron detenidas, de ellas 300 serían por terrorismo. 263 operaciones se ejecutaron contra grupos terroristas, 34 reos fueron recapturados, 17 supuestos terroristas fueron abatidos, 4.804 armas de fuego y 6.916 armas blancas fueron incautadas. Pero al no poder extender nuevamente el estado de excepción, el gobierno dispuso un nuevo decreto con las siguientes medidas, mismas que estarán vigentes durante el conflicto armado interno. A las Fuerzas Armadas, ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional. A la Policía y las Fuerzas Armadas, continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas. Asimismo, la coordinación necesaria para establecer un presupuesto plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros. Mientras que en los centros carcelarios, policías y militares seguirán a cargo de la seguridad intramuros y extramuros, física y procedimental. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Atención a los padres de familia porque en mayo de este año inicia una campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano para niños y niñas de 9 años. 595.000 menores serán vacunados para prevenir el virus de papiloma humano en 2024. El Ministerio de Salud Pública anunció una campaña gratuita prevista para mayo y junio, dirigida a niñas de 9 años e incluirá por primera vez a los niños de esa misma edad como una forma de cerrar el círculo de contagio, ya que el hombre es el principal transmisor del virus, según autoridades de salud. La campaña se extenderá también a niñas de hasta 14 años que no pudieron ser inmunizadas durante la pandemia. La vacuna se aplicará en las instituciones educativas. Sin embargo, quienes no estén matriculados pueden acercarse a un establecimiento de salud y solicitar la dosis. El virus de papiloma humano es un precursor del cáncer de cuello uterino y de otros tipos de cáncer que afectan a los genitales, por lo que la vacunación es vista como una importante estrategia de prevención. Tania Loor, Noticias Oromar. Nos separamos nuevamente por unos segundos, pero enseguida volvemos para revisar los sucesos más recientes a nivel nacional. No cambie de canal, ya volvemos. (21:40). Un hombre fue asesinado cuando estaba por llegar a su casa en el cantón Durán. El hecho ocurrió en una zona marginal donde predomina la guerra entre bandas catalogadas como terroristas. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando los moradores de la cooperativa 12 de agosto, un barrio marginal de Durán, se espantaron al escuchar detonaciones. Eran sicarios a bordo de varias motos los que le cerraron el paso a Jaime López Mosquera, de 45 años, quien estaba cerca de llegar a su casa, pero su cuerpo quedó inerte, sin vida, en el interior del auto Kia Soluto. Porque cuando yo iba allá, me escucharon los tiros nomás, ¿no? Nada más. ¿Y no es normal eso o siempre pasan estas cosas? Por otro lado sí, por aquí no. Por otro lado sí ha pasado, por aquí no. Primera vez, sí. Primera vez que pasó, hasta aquí nunca ha habido. Según la información preliminar recopilada por agentes, se confirmó que la víctima tenía 45 años y algunos antecedentes, por lo que se sospecha que la motivación gira en torno a rencillas entre grupos delictivos que operan en la zona. En antes pasaban por aquí los militares, ya tienen tiempo que no pasan. Los militares pasaban por aquí, pero ya no pasan.
Cuando venían los militares era más seguro. Sí, más seguro. Porque ya daban vueltas por aquí, ahora ya no. Por las mafias, ¿verdad? López Mosquera dejó a 8 hijos en la orfandad. El más tierno de ellos presenció la macabra escena mientras el resto de la familia lloraba por lo sucedido. En el sector los habitantes reconocieron que grupos denominados choneros y chone killers están enfrentados por la disputa de territorio para el microtráfico. Cristian Arias, Noticias Oromara. Esta mañana fue llevado hasta el centro de salud de la parroquia Eloy Alfaro de Manta un hombre que recibió varios impactos de bala. Aunque no dieron detalles del hecho violento ni tampoco el barrio donde se registró el suceso, los uniformados identificaron al herido como Oscar P. La víctima fue derivada a otra casa de salud para su inmediata atención. Dos personas fueron detenidas por participar en un triple sicariato registrado en el sector El Guavito de Portoviejo. Una balacera en el sector El Guavito en Portoviejo dejó 3 personas asesinadas. Las víctimas se movilizaban en un taxi cuando fueron atacadas a tiros. 2 de los fallecidos quedaron al interior del vehículo y un tercero, quien sería el conductor, cayó abatido en la acera. Una de estas personas que falleció tiene varios antecedentes en el 2016, 2017 y 2020. Producto de esto, las unidades de investigación se articularon para dar rápido con los paraderos de los posibles causantes, así que tenemos 2 aprendidos de este evento que, según las investigaciones, se puede observar que fueron quienes realizaron este hecho violento en contra de las 3 personas hoy fallecidas. Por lo que estamos a la espera de la audiencia de calificación de flagrancia, quien se determinará qué medidas se tienen contra estos ciudadanos. Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional para acordonar el área. En el sitio se levantaron cerca de 22 indicios balísticos. Minutos después se reportó que un vehículo se estaba incendiando a pocas cuadras del lugar. Uno de los vehículos que utilizaron para este hecho violento lo dejaron abandonado. En base a esto, pues con las investigaciones se pudo llegar hasta donde estaban estos 2 ciudadanos. La unidad, en este caso la DINASED, realizó todas las diligencias investigativas, como es cogetejamiento de las prendas de vestir que utilizaron en ese momento y se compararon con los videos que pudieron ellos obtener de este evento, y además también se realizaron otras pruebas, pericias técnicas que pudieron determinar que serían ellos los causantes. Este hecho se da en medio de varios operativos que se vienen realizando en la provincia para frenar la ola de violencia. Mirly Macías, Noticias Oromar. Ahora pasamos a revisar imágenes de un asalto en una gasolinera de Portoviejo, provincia de Manabí. Los sujetos se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando interceptaron a un ciudadano que se encontraba en la estación de combustible. Los delincuentes golpearon al hombre con un arma de fuego para que entregara sus pertenencias. Luego de cometido el delito, los antisociales huyeron inmediatamente del lugar. Las unidades también que se encontraban por sector, motorizadas, acuden al sitio y pueden, ese momento, en delito flagrante, neutralizar a uno de los ciudadanos que se encontraban amedrentando ese momento a uno de los despachadores para que le abriera la caja fuerte, y el mismo se observa en los videos que es agredido varias veces con el arma en la cabeza. Es así que procede en la inmediata aprehensión. Producto de esto hay un detenido, un arma de fuego igualmente recuperada y 3 terminales móviles. Alguna persona que se encontraba en la gasolinera estaba observando ese momento, llamó al ECU 911 y el ECU 911 coordinó con las unidades cercanas para en menos de 3 minutos llegar al sector. Eso es importante mencionar, que cuando hay la colaboración de la ciudadanía se obtienen este tipo de resultados, ¿no? Mediante el uso legítimo de la fuerza, 2 sujetos fueron abatidos por un agente policial tras intentar cometer un asalto a los pasajeros de un bus interprovincial que circulaba por el kilómetro 31 de la vía Quevedo en Santo Domingo de los Áchilas. Según se dio a conocer, los antisociales amedrentaron con armas de fuego y armas blancas a los ocupantes del vehículo para sustraer sus pertenencias. No obstante, el uniformado frustró el ilícito.
dramático accidente se produjo en la avenida Felipe Peso, al norte de Guayaquil. El sitio tiene un descenso que al parecer fue tomado a exceso de velocidad por un conductor en aparente estado etílico. La rodada de la muerte, el tobogán mortal, la bajada sin fin y una serie de sobrenombres, apelativos, apodos, motes o remoquetes se le han puesto a la avenida Felipe Peso. Todo por haber sido escenario de algunos accidentes cerca a la ciudadela Mirador del Norte. Definitivamente tiene que bajar la velocidad porque la fuerza gravitatoria de la misma máquina, cuando baja con alta velocidad, pierde estabilidad y lo tira para cualquiera de los lados. Nosotros alquilamos ahí arriba, ya no es la primera vez, yo tengo aquí 5 años, van ya como 6 accidentes que voy presenciando. El más reciente ocurrió el fin de semana. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el exceso de velocidad que imprimió el conductor, que según testigos había bebido como si iban a cerrar las fábricas de licor en el mundo. Definitivamente a él no le tocaba la muerte porque el poste le cayó encima de la cabina, pero el señor aún quedó con vida. Ya el destino no estaba para morir de él, pero efectivamente la gente no toma conciencia. El problema es la velocidad, el exceso de velocidad. Peormente ya a esa hora de la madrugada con el trago, porque el señor estaba tomado. Una escena cinematográfica, parecía que hubiese sido parte del rodaje de alguna secuela de Rápidos y Furiosos. Furioso se pondrá el conductor cuando le llegue la multa y lo que tiene que pagar por el poste derribado. Y rápido, por poco llega rápido al cementerio. Una dura lección deja esta experiencia sobre la fatal consecuencia que produce el rebasar los límites de velocidad. Cristian Arias, Noticias Oromar. La tarde de este lunes 8 de abril se registró un incendio en un edificio ubicado entre las calles 24 y Avenida 9 en pleno centro de Manta. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para atender la emergencia y sacar a las personas que estaban atrapadas al interior del inmueble. Finalmente el fuego fue controlado y se rescató a 7 ciudadanos. Se desconocen las causas del flagelo que afortunadamente solo dejó daños materiales. Dos toneladas de cocaína fueron encontradas en una finca del sector Las Piñas, una zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. El sitio servía como centro de acopio de sustancias ilícitas. Por al menos 9 horas la Policía Nacional ejecutó la operación denominada Aniversario, dando con una finca en Las Piñas ubicada en el perfil costero de la parroquia San Lorenzo, zona rural de Manta. Logramos verificar una camioneta que al momento identifican el control que estábamos realizando, procede a darse a la fuga. En este caso, los equipos de interdicción realizan una persecución interrumpida en el cual esta camioneta ingresa a una vía de tercer orden y pues ya no le pudimos alcanzar a la camioneta, por lo que los comandos realizan una inspección dentro de este predio y logran obtener y localizar 4 caletas subterráneas en el piso, obteniendo la cantidad aproximadamente de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. Durante la intervención no hubo detenidos. Al realizar el registro en el terreno solo se encontró la sustancia sujeta a fiscalización. En videos difundidos por la institución se puede apreciar a uno de los uniformados desenterrando grandes bloques de droga, cubiertos con hoja y otros materiales. Además, la sustancia tenía 4 logos identificativos. Es decir, posiblemente sean de 4 organizaciones distintas. Nosotros realizamos las interdicciones fijas y móviles en todo el territorio nacional y pues al momento de que ellos detectan este operativo, pues comienzan a darse a la fuga. Vinuese indicó que la sustancia tenía como destino los mercados de Europa o Estados Unidos y que por la cercanía del lugar, esta se presume iba a ser enviada en lanchas. En lo que va del 2024, en la provincia se han decomisado un total de 10 toneladas de droga, pero este no es el único decomiso registrado en las últimas 24 horas. En Galápagos se interceptó una embarcación con 17 bultos de cocaína, valorados en $28 millones. Se localizó y aprendió a una embarcación de bandera ecuatoriana con nombre Natalie Noelia, matrícula
la cual llevaba 2 tripulantes a bordo y un total de 17 bultos que contienen presumiblemente sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Mirly Macías, Noticias Oromar. Reconocidos en nuestro segmento empresarial, le contamos que Corporación Favorita reconoció el esfuerzo de proveedores de pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel nacional. La iniciativa se denominó Mejor Proveedor del año 2023. 24 proveedores de pequeñas, medianas y grandes empresas del país fueron reconocidos en el evento Mejor Proveedor del año 2023 de Corporación Favorita. El galardón a Mejor Proveedor evidencia el esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida, promoviendo actividades, iniciativas y proyectos que fortalecen el ecosistema de negocios del país. La selección y calificación del Mejor Proveedor se desarrolla con base en parámetros de calidad, liderazgo en el mercado, rentabilidad, innovación de productos, abastecimiento, promociones, entre otros aspectos. La diversa y sólida red de proveedores es fundamental dentro de la cadena de valor de Corporación Favorita y sus filiales. La empresa busca permanentemente mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en su cadena de valor, ofreciendo los mejores productos, servicios y experiencias de forma eficiente, sostenible y responsable con la sociedad y el entorno. Corporación Favorita desarrolla sus actividades enmarcadas en una filosofía de valor compartido y una visión de sostenibilidad, ambas alineadas a objetivos nacionales y globales. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y de esta manera, Tania, amigos televidentes, estamos llegando a la parte final de este servicio informativo. Así es, Ligden, amigos, gracias por iniciar su semana informándose con nosotros. Muy buenas noches.